Amén. Bienvenidos nuevamente a Nueva Generación en Cristo. Esta es su casa. Estamos aquí para hablar de la palabra del Señor. Ya hemos orado, le hemos pedido al Señor que su presencia esté con nosotros, pero ¿qué tal si volvemos a pedirle que nos bendiga con esta palabra? Vamos a pedir a Dios que gobierne nuestros pensamientos para que no haya ninguna distracción y el cansancio, el calor no nos distraiga en este día. Padre precioso, gracias porque estás aquí con nosotros. Pedimos tu preciosa presencia, Señor, y rogamos para que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando de lo que es la iglesia y el propósito es que nosotros entendamos la necesidad de pertenecer, de ser miembros de la iglesia local. La primera vez hablamos de la diferencia entre la iglesia universal, la iglesia de todos los tiempos, en todas las edades, de todas las lenguas, de todos los pueblos, y las iglesias locales que se ubican geográficamente en distintas localidades. Esta es una iglesia local y queremos ser una iglesia bíblica. Y para llegar a ser una iglesia conforme a la palabra de Dios, estamos considerando una serie de analogías que son semejanzas bíblicas de lo que es la iglesia. ¿Qué es una analogía? Bueno, no quiero definirla directamente del diccionario, pero es una semejanza. Dios nos asemeja, nos compara de una manera especial con diferentes ilustraciones. De acuerdo a la palabra de Dios, la semana antepasada comenzamos a ver que la iglesia es semejante a una familia, cuyo padre es nuestro Padre Celestial y nosotros somos hermanos y hermanas unos con otros. Hay hermanos mayores, hay hermanos pequeños, en una familia hay bebés, pero también hay gente adulta. Así que es una maravilla ver bíblicamente la iglesia como una familia y poder entender todas las hermosas implicaciones que se tienen. La semana pasada contemplamos la analogía de la iglesia como un ejército. La Biblia dice que la iglesia se asemeja y se compara con un ejército. Y aunque es un tema muy amplio, lo vimos resumido en un solo día, nada más para entender los principios que nos llevan a entender que somos soldados de Cristo, que tenemos que tener armas y que necesitamos ser capacitados en la guerra espiritual. Por eso, ninguna persona que quiera ser miembro de esta iglesia local puede dejar de estar en el discipulado o puede dejar de estar en sus grupos de oración de la palabra del Señor, porque ambas cosas son las herramientas que Dios nos ha dado en esta iglesia para poder ejercitarnos para la guerra espiritual. Así que es muy importante. Si no estuviste la semana pasada, puedes escucharlo, la predicación en el internet. Así que en Facebook, en el canal de la iglesia, y pronto lo voy a subir al canal de YouTube. Muy bien, pero hoy vamos a ver la iglesia como una nación, como un pueblo, como un reino, en especial como un reino. La Biblia compara a la iglesia, asemeja a la iglesia con un reino, el reino de Dios. Así que vamos comenzando. La iglesia es asemejada con una nación, con un pueblo o con un reino bajo el mismo gobernante. Y nuestro gobernante, nuestro rey, es Cristo Jesús. La iglesia es un reino, la iglesia es considerada la nación de Dios, el pueblo de Dios. Si yo te pregunto de qué pueblo eres, vas a pensar en la localidad, ¿verdad? Yo soy del pueblo de la Ciudad de México, ¿verdad? De la Ciudad de México, soy pueblerino mexicano, ¿verdad? Y mi pueblo se llamaba Ciudad de México. Ahora ya estaba en el Distrito Federal, ahora la Ciudad de México creció tanto que ya nada más se dice citadino, ¿verdad? Ciudad de México. Ese era mi pueblo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el pueblo al que yo habito desde ahora en adelante es un pueblo especial. Es un pueblo comprado con la sangre del Cordero. Y yo soy parte y tú eres parte, si le entregas tu vida a Jesucristo, del pueblo de Dios. La Biblia declara en 1 de Pedro 2:9, y me encanta que haya sido Pedro el que diga estas cosas, porque mucho se ha inventado
acerca del sacerdocio de Pedro, pero Pedro dice de la siguiente manera: pero ustedes son nación santa, un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Dios nos adquirió para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos una nación llamada, una nación comprada. Pertenecemos a un pueblo diferente. Así que nuestra identidad está en el Señor. Hebreos 4:9 empieza a hablar diciendo que queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Está hablando de la antigüedad. Está hablando de Josué. ¿Cuántos recuerdan a Josué? Y Josué, nuestro guerrero del Antiguo Testamento, dice que no pudo darles el reposo porque queda un reposo especial para el pueblo de Dios. Y así es como le comienza a llamar la Escritura en los primeros libros de la Biblia. Se le llama al grupo de creyentes el pueblo de Dios. Más adelantito en el capítulo 11:24 está hablando de Moisés. Dice: por la fe Moisés, cuando era ya grande, ya tenía 40 años, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él bien sabía que había sido adoptado por la hija del Faraón y prefirió, escogiendo más bien ser maltratado. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios. Dígalo conmigo: con el pueblo de Dios. Ahí verás que comienza la Escritura, y un poquito antes, a hablarnos de la identidad llamada comunidad, pueblo de Dios. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Así que se le llama a los hebreos el pueblo escogido por Dios. No fue un pueblo que se ganó a Dios, fue un pueblo que Dios escogió, que Dios juntó, que Dios formó de la nada. De Abraham, que no tenía esperanza, lo convirtió en Abraham, padre de multitudes, por la promesa que Dios le hizo a un hombre de hacer de él y de su descendencia un gran pueblo. Así que nuevamente, primera de Pedro 2:10 dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Le está hablando a los gentiles, a los que no descendemos de sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no somos judíos, no éramos pueblo. Pero ahora son el pueblo de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su sangre. No habían recibido misericordia, mas ahora han recibido misericordia. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? Yo he recibido la misericordia de Dios. La verdad, estaba tan contento recordando todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero yo no tendría la linda esposa que tengo, no tendría el ministerio, la paz, lo que yo disfruto cada día y cada año, si Cristo no me hubiera rescatado. De algo sí estoy seguro: por la religión en la que yo vivía, yo no ponía mis ojos sobre alguien que no creyera lo mismo que yo. Yo ponía mis ojos en alguien que fuera creyente. Sin embargo, yo no tenía una experiencia real con Dios. Yo no conocía a Dios. Todo era un pensamiento religioso. Y cuando yo encontré a Cristo, lo primero que yo decía en mi corazón es encontrar a una mujer que también fuera parte del pueblo de Dios. A una mujer que temiera a Dios y hubiese recibido y aquilatado, apreciado la misericordia de Dios. Ustedes ya conocen parte del testimonio de mi esposa. Ella estuvo a punto de morir por tomar un medicamento que no era contrario a lo que ella padecía. Se estaba muriendo, le estaba dando una pérdida de presión impresionante, y clamó a Dios. Y lo que más me interesa, me impacta del clamor de ella, que dijo: Dios de Martín. Martín es el que le hablaba de Cristo. Ella sabía que no era su Dios. Ella sabía que ella no era pueblo de Dios, pero sabía que Martín sí era hijo de Dios. Y dijo: Dios de Martín, sálvame. Si tú me salvas, le dijo, yo te serviré. Ni siquiera tenía idea de lo que significaba servir a Dios, pero desde lo profundo de su corazón salió esa expresión: Señor, si tú me salvas, Dios de Martín, tú también serás mi Dios.
Hermanos, ustedes no pueden ser salvos por la fe de su pastor. Dios es mi Dios, pero tiene que ser el tuyo. No puede ser el Dios de tus papás, no puede ser el Dios de tu mami ni de tu esposa. Tiene que ser el tuyo. Tienes que disfrutar de la misericordia de Dios. Así que qué maravilloso poder ser hecho hijo de Dios, pueblo de Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 12 nos habla de este concepto de nación y pueblo. Habla de que con gozo demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos? Los apartados por Dios de este mundo, los que Dios ha separado de este mundo. Se les llama en la Biblia los santos en luz. Tenemos la capacidad de participar con todos aquellos escogidos que Dios ha tomado para sí. Versículo siguiente dice: el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha puesto, nos ha conducido, nos ha cambiado y movido a otro lugar llamado el reino de su amado Hijo. ¡Qué maravilloso! Dios nos sacó de la potestad de las tinieblas cuando éramos esclavos de la maldad, esclavos del pecado, y ahora nos ha trasladado. Y me encanta la palabra trasladado, porque significa que nos subió en un vehículo, nos llevó a otra provincia donde somos libres, donde ahora somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores, su amado Hijo, en quien tenemos redención. Él nos ha comprado, éramos esclavos y Él nos compró con su propia sangre. Dice, tenemos redención por su sangre. Hoy hemos recordado, y cada domingo nosotros recordamos el sacrificio de Jesucristo, porque por esa sangre, dice la Escritura, tenemos, ¿qué cosa? El perdón de nuestros pecados. La posesión más grande que cualquier ser humano puede tener es recibir el perdón de sus pecados, porque de lo contrario morirás en tus pecados e irás eternamente a vivir en oscuridad y en tinieblas, y nosotros no queremos que eso suceda. Pero si tú pones tu fe en esa preciosa sangre, vas a ser trasladado de las tinieblas a un lugar llamado el reino de Dios. Y en un reino hay un rey, y en un reino hay súbditos del rey. Cuando Jesús estaba llamando a sus primeros discípulos, hubo uno llamado Natanael. Llegó invitado por otro discípulo, y Jesús le responde a Natanael y le dice: yo te vi cuando estabas debajo del enebro orando. Natanael, sorprendido, le dice en el versículo 49: Rabí, maestro, tú realmente eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La revelación que tuvo Natanael fue esta: wow, estoy pisando tierra santa, estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dijo Natanael a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El último libro de la Biblia sobresale y marca uno de los nombres más maravillosos de Jesús. Dice el capítulo 17:14, por ejemplo, Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero. La semana pasada hablamos del ejército de Dios, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, pero también es Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿cuántos están con Él? Son llamados, elegidos, y somos fieles. Solo si tú te permaneces fiel hasta el último día, dice la Escritura, será salvo. El que permaneciere, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pidan lo que quieran. Siempre es la clave, la permanencia, la permanencia, la permanencia. Si te has alejado del Rey, es hora de que regreses al reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermanos, Juan 18:36 nos revela una verdad muy grande de la nación, del pueblo de Dios, del reino de Dios. Cuando era interpelado nuestro Señor Jesús, cuando era confrontado antes de morir,
Creo que fue Pilatos el que le dijo: ¿qué has hecho? ¿Así que tú eres rey? Se está burlando de Jesús diciendo: ¿así que tú eres el rey? Y entonces Jesús responde: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Algo que debe quedar claro en nuestro corazón es que nosotros pertenecemos a un reino que no está en este planeta. No es un reino geográfico. No estamos peleando políticamente. Estamos esperando el reino que es celestial. Por eso dice la Escritura en Apocalipsis que el reino de Dios desciende sobre la tierra. Y ese reino no pertenece a la tierra, es un reino fuera de este mundo. Por eso nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Tú eres ciudadano. Cuando recibes a Jesucristo, tú eres parte de una nueva nación, tienes una nueva bandera, un nuevo himno nacional. Tú eres ahora ciudadano del reino de los cielos. Cuando uno visita y se va a vivir a otro país, no automáticamente tienes la ciudadanía, ¿verdad? Hay requisitos y uno de ellos es la permanencia. ¿Cuántos años tienes aquí para ver si te hacemos y te consideramos ciudadano? Hoy nos visita una persona de Italia y estoy seguro que no ganó la ciudadanía así nada más porque sí. O sus hijos que se hicieron ciudadanos italianos tuvieron que pedirla, o ella tuvo que permanecer y demostrar que llevaba bastante tiempo en ese lugar. Nosotros obtenemos nuestra ciudadanía, pero la ciudadanía que tenemos es la ciudadanía celestial. Despreocúpate si tú te sientes indocumentado. A lo mejor algunos de ustedes dicen: yo no tengo papeles. Sí, tú eres ciudadano de un reino más grande, de un reino más excelso que los Estados Unidos de Norteamérica, y es la ciudadanía de los cielos. Hemos sido hechos parte del pueblo de Dios, donde también desde los cielos ansiosamente, dice la Nueva Biblia de las Américas, ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿Quién es ese? El Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Perdiste una buena oportunidad para darle un aplauso al Señor. No, demasiado tarde. Ahora sí, te voy a dar una segunda oportunidad. Dice Apocalipsis 5:9-10. Mira qué alabanza, hermano. Qué alabanza. Dice que los que estaban en el cielo alrededor del trono cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado significa, y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, de todo linaje. Algunos vienen y son de sangre azul, ¿verdad? Yo tengo sangre rojita, medio indígena. No soy de sangre azul, pero tengo mi linaje. Tú tienes tu linaje. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda etnia, de toda nación, hermano. Y nos has hecho, dicen, cantan ellos, nos has hecho para nuestro Dios un reino. Y nos has hecho sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este es el canto que expresan los redimidos del Señor, los comprados. Mira lo que dice: nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Nos has hecho un reino y un sacerdocio que reinará sobre toda la tierra. Así que la siguiente figura que quiero concatenar con la primera, y no voy a ser muy tardado, es que la iglesia es también a semejanza de un linaje, de una casta de sacerdotes. No solamente somos miembros del reino de Dios y Cristo es nuestro Rey, pero la Biblia dice que el pueblo de Dios, la nación de Dios, la iglesia, es un linaje de sacerdotes. Yo no sé qué venga a tu mente cuando hablo la palabra sacerdote, pero repito, la iglesia es semejante a un linaje, a una casta de sacerdotes al servicio de Dios, bajo el liderazgo de un sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote?
Cristo Jesús es nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Miren, hermanos, esto viene desde muy antes de que nosotros tuviésemos idea de esto. Hace siglos, milenios, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 3 al 6, y yo te voy a pedir que pongas mucha atención porque este es uno de los pasajes más maravillosos, de los más hermosos que yo disfruto tanto y tanto. A mí me impactó desde la primera vez que yo leí estas palabras. Dice el verso 3: Moisés subió hacia Dios al monte, y Jehová el Señor, lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a todos los israelitas. ¿Qué les va a decir? Para la oreja, pon atención. Les vas a decir lo siguiente: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Qué expresión tan maravillosa. Ustedes han visto lo que les he hecho a sus enemigos, pero también han visto cómo yo los he cuidado, los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Ustedes ya saben que las águilas, para educar a sus aguiluchos a volar, los empujan, los aletea la madre enfrente de ellos para que ellos sepan qué tienen que hacer, y si ni con eso se animan, pues los avienta, y entonces le da una señal al papá, y ahí va el águila macho en picada con toda la fuerza que tiene, extiende sus poderosas alas y detiene el vuelo de los aguiluchos que sienten que ya se van a morir, y en ese momento, planeando, otra vez los vuelve a devolver al nido, y lo hacen varias veces hasta que el águila pequeña dice: puedo confiar en mi padre, puedo confiar en Él, no me va a dejar morir. Y es lo que está diciendo: yo te saqué de la tierra de Egipto, de tu pecado, y no te voy a dejar morir. Yo te he traído en alas de águila y te he traído hacia mí. Dios no quiere atraerte hacia la religión ni hacia una iglesia local, quiere traerte a Él. Es a Él con el que tenemos que estar conectados. Y una de las misiones de Nueva Generación en Cristo es conectarte a ti y a ti con Dios. No conmigo, no con esta congregación, sino con el Señor Jesucristo. Así que en alas de águila nos ha traído el Señor. Eso es maravilloso. Por cierto, quiero aclarar que hace varios domingos hablé del águila y de su proceso de quebrantamiento, pero unos días después descubrí que eso era una mentira. El águila no tiene ese quebrantamiento de tantos días, así que es una leyenda que hemos usado los cristianos para predicar, y quiero aclararlo porque en esta iglesia solo predicamos la verdad, y cuando descubrimos que hay algo que no es verdad tenemos que declararlo. Así que disculpen, hermanos, yo no sabía, pero gracias a Dios que ahora sé. Es una bonita leyenda, podemos sacar buenas enseñanzas, pero es falsa completamente. Lo que no es falso es que el águila levanta en sus alas a sus polluelos. Un día predicaré o les enseñaré una buena enseñanza acerca de las águilas. Dios es como un águila para nosotros, y aquí lo podemos empezar a ver. Repito, esa enseñanza de los 150 días, pobrecita, un águila sin comer y beber 150 días. Debí haber pensado que era una leyenda, pero no, me fui con la finta como algunos nos hemos ido. Así que perdonen, hermanos, corrijo en público para que quede grabado de que no queremos propiciar mentiras en este lugar. Muy bien, pero la palabra de Dios es verdad y sigue diciendo, pon atención. Dice, ahora pues, versículo 5, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Uno de los halagos que puedes decirle a tu ser querido, yo creo que uno de los más grandes es decirle, tesoro mío. Porque donde está tu tesoro, dice la Biblia, ahí está tu corazón. Por eso no podemos tener dos dioses. Si tu tesoro es Cristo, ahí estará tu corazón. Pero Dios, nuestro Dios, nos llama y nos promete que seremos su especial tesoro si oímos su voz con atención y obedecemos su pacto. Si guardamos, o sea, si cumplimos
con su pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Así que dentro de todos el Señor nos toma y nos ve como su especial tesoro. Esto me funde los fusibles, hermano. Yo no soy cualquier persona, tú no eres cualquier persona, eres un tesoro en las manos de Dios. ¿Y cómo se maneja un tesoro? ¿Con las manos sucias? Ni siquiera alguien se atreve a agarrar un diamante con manos sucias, mucho menos un gran tesoro de oro, plata, piedras preciosas. Tú eres eso si tú obedeces la voz de Dios y guardas su pacto. Toda la tierra le pertenece, pero en especial su pueblo, sus sacerdotes. Y mira el versículo que sigue, porque este es lo importante. Ustedes serán para mí, un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿A quién le está hablando Dios? A todo el pueblo de israelitas. A todos los israelitas les está diciendo: si guardan mi pacto, si escuchan mi voz, serán mi especial tesoro. Y no solo eso, sino que ustedes serán para mí, Dios, un reino. Está la primera cosa que vimos hoy: una nación, un pueblo de sacerdotes. No dice una nación con sacerdotes. No es un pueblo que va a tener a unas personas llamadas sacerdotes, los profesionales, a los cuales les vamos a dar un salario y ellos van a hacer toda la obra espiritual por nosotros. No, el plan original de Dios es que todo su pueblo fuera compuesto de sacerdotes, de sacerdotisas. Dios no quiere solamente hijos, solamente súbditos, sino que tú y yo nos convirtamos en un reino de sacerdotes. Y luego dice una nación. Aquí están las dos analogías que tenemos en un solo versículo: una casta, un linaje de sacerdotes, y una nación, un pueblo apartado para Dios. La palabra santo significa apartado para el servicio de Dios. Si yo aparto esta computadora solo para el servicio de Dios, yo estoy santificando esta computadora, y de hecho esta computadora está santificada. No me la pidan para otra cosa, está apartada para servir al Señor. Así que para eso sirve, para eso yo la he apartado, separado. Es lo que significa santo. Somos una nación separada, pero una nación compuesta de sacerdotes y sacerdotisas. Estas son las palabras que dirás. ¿A quiénes? ¿A una tribu solamente? A todo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedió, mis queridos hermanos? Que no quisieron todos ser sacerdotes. No todos quisieron ministrar a Dios. No todos lo lograron, y entonces el Señor tuvo que escoger de una tribu, una familia, la familia de Aarón, hermano de Moisés, para que fueran sacerdotes perpetuos, y a la tribu de Leví, que fueran los levitas, los cuales se dedicarían a colaborar con los sacerdotes, a ayudar a los sacerdotes. ¿Qué significa un sacerdote? La palabra sacerdote viene del latín en nuestro idioma y significa hacer sagrado. Dios nos ha hecho sagrados. Hay otra palabra que significa lo mismo, es consagrado. ¿Ha visto eso? ¿No te dicen a veces los predicadores: necesitas consagrarte a Dios? Bueno, es nuevamente en relación a la palabra santo, que significa apartado para un propósito. Así que un sacerdote es un ministro, un servidor de adoración a Dios. El diccionario lo define como un ministro de culto. Y culto se traduce para nosotros adoración a Dios, o sea que rinde culto a nuestro Dios. Y el diccionario también dice que un sacerdote es una persona dedicada y consagrada a hacer, a celebrar y a ofrecer sacrificios. Voy a repetir esta definición, la puedes encontrar en el diccionario de la Real Academia Española. Un sacerdote es una persona dedicada y consagrada a hacer, a celebrar y a ofrecer sacrificios. ¿Para qué sirven esos sacrificios?
Si tú lees la Escritura, para reconciliar a las personas con Dios, para reconciliar a la gente con Dios. La misión del pueblo de Dios era que para todo el mundo, ese pueblo escogido iban a ser personas que iban a sacrificar, iban a unir a través de un sacrificio el corazón perdido de una nación pagana con la mano bienhechora de Dios. Cualquier sacerdote tiene esa misión: unir tu mano y la mano de Dios y juntarla. No es unirla a Él, no es unirla a una iglesia, a una religión, no, es tomar la mano de alguien y a través de un sacrificio, porque esto es lo importante, para ofrecer sacrificios, reconcilies y te reconcilies con Dios. Génesis 28:14, la primera vez que habla Dios de una bendición para todo el mundo. Perdón, esta es la segunda vez, porque la primera fue para Abraham y la segunda fue para su nieto Jacob. Le dijo Dios a Jacob: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en tu descendencia. Nuevamente, Dios quería que su pueblo escogido fueran los sacerdotes del mundo, los que hablaran de Dios a todo el planeta, pero no quisieron. Dios cumplió su palabra, pero ellos no. Ellos dijeron no. Cuando estaba hablando Dios en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? En los 10 mandamientos estaba la tierra temblando cuando Dios decía: no harás esto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y la tierra temblaba, y eso era tan terrible que le decían: ay, no, Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos saber nada. Mira, habla tú con Él y luego nos dices lo que te dijo. Y ahí empezó el sacerdocio humano. Tú que eres escogido, tú que estás cerquita de Dios. Y de ahí viene la expresión: Padrecito, usted que está cerca de Dios, rece por mí, por favor. Pastor, usted que es un siervo de Dios, por favor, ore por mí. Pastora, ayune por mí. ¿Y usted? ¿Usted va a ayunar, va a orar, se va a acercar a Dios? Hermano, quitemos este pensamiento de que los escogidos, de los que es grandes, son los que estamos acá con un título de servidores. Un pastor solamente es un siervo, hermano. Dios no quiere que tú vayas con ese pensamiento religioso. A ver, anciano Enrique Pasos, usted que dirige la alabanza tan lindo, por favor, interceda por mí. Sí, yo puedo interceder por usted, Él también puede interceder por usted, pero usted está llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Usted tiene que tener su comunión con Dios para bendecir a su vecino, para bendecir a su vecina, para ir a todas las naciones de esta tierra y decir: Jesucristo es el Rey y quiere reconciliarse contigo porque tú estás separado de Él por el pecado. Así que, hermanos, Jacob recibe la bendición. Ya la había recibido Abraham y ahora Jacob, Dios le dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Por qué? Porque te haré un reino de sacerdotes y gente santa. Así que resumimos, 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con una misión: para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos ya están en luz? ¿Cuántos ya abrieron sus ojos? Yo vivía en tinieblas, estaba ciego y ahora veo por la pura misericordia de Dios. Yo no hice nada, más bien hice todo lo contrario para no merecer lo que hoy tengo. Nadie de nosotros lo merece, pero ha sido por la misericordia, la gracia de Dios, y porque hubo alguien que usando su sacerdocio me predicó,
me habló del sacrificio de Jesucristo para perdón de mis pecados, y yo tuve la gracia de decir: Señor, límpiame con tu sangre. Y entonces pasé de las tinieblas a su admirable luz. Sí, Pedro, aquel que dicen que fue el primer papa, él es el que nos dice: ustedes son linaje escogido, ustedes son un reino de sacerdotes y gente santa. Así que en la iglesia no hay sacerdotes al estilo popular, sino que todos somos santos, todos somos sacerdotes, todos deberíamos aprender a ministrar al Señor y hablarle a los demás de Cristo Jesús. Es lo que hace un sacerdote. Repito, un sacerdocio es el que une a un hombre desconocido de Dios, que no conoce a Dios, y le revela el mensaje del evangelio. Mira cómo dice Apocalipsis 1, 5 al 6. Está hablando de todas las bendiciones de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en resucitar, el soberano de los reyes de la tierra. Y me encanta esta expresión: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es Jesucristo el que te ha convertido, te ha hecho un sacerdote para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén? Esta es la adoración celestial, hermano. Todo pueblo, tribu, lengua y nación. El día que escuchemos esto, hermano, va a ser como un estruendo, dice la Biblia, de muchas aguas. Yo no he tenido la oportunidad de ir a una gran catarata, pero sí he visto algunas cataratas y se oyen impresionantes. Pero cuando vas al Niágara, ahí sí se va la luz, porque no puedes hablar del estruendo de muchas aguas. Son galones y galones y galones que caen con un estruendo, y así se escucha la adoración celestial, porque cientos y miles y millones de seres están diciendo: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio para siempre. Amén, amén. Este reino de sacerdotes tiene un sumo sacerdote. Ahora bien, dice Hebreos capítulo 8, verso 1, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Cuando Juan vio la visión celestial, vio un trono, y junto al trono a su derecha estaba el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Esteban vio los cielos abiertos, por eso lo apedrearon, porque él dijo: veo a Dios y a su derecha el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios sentado a su diestra. ¡Wow! Se les hizo increíble, porque ¿quién tiene el privilegio de estar sentado a la derecha de la majestad en las alturas? Nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 9 lo define claramente. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto. ¿De qué está hablando? De su cuerpo y de su sangre, que hoy recordamos al tomar la cena de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Hermano, quiero concientizarte que tú y yo somos llamados a ser una nación escogida para Dios, pero también a ejercer nuestro sacerdocio. Uno de los versos más conocidos en el cristianismo es el siguiente: 1 Corintios 5, 17 en adelante. El verso 17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas si tú estás en Cristo. Y Dios te ha renovado, Dios te ha salvado con un propósito. Dice así: y todo esto, este milagro del nuevo nacimiento, proviene de Dios, de ningún hombre. Ese Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Aleluya.
Estábamos siendo enemigos de Dios y Dios nos reconcilia por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero no se queda con eso. Ahora nos da y nos encomienda un ministerio sacerdotal. Nos dio el ministerio, el servicio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir, versículo 19, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Su reino, el reino de sacerdotes, nos encargó el mensaje de la reconciliación. Tenemos una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad. Dar el mensaje de reconciliación. La gente necesita saber que a menos que reciba el sacrificio de Jesucristo, Dios está peleado con él, está ofendido por sus pecados, y el castigo de tus pecados es la muerte eterna. El infierno es real, y yo no quiero que nadie de mi familia, de mis conocidos y de los que escuchan este mensaje tenga la necesidad de pasar su eternidad en el infierno. A mí se me ha dado el privilegio de dar el mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Hoy, en el nombre de Cristo, por amor a Dios, te ruego que te reconcilies con Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios quiere hacer la paz entre tú y Él. Quiere perdonar tus pecados. Y eso es reconciliarte. Pero para que haya reconciliación, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y Él no quiere que seas tú el que muera, porque Él ya envió a su propio Hijo para morir por ti. Termina este pasaje diciendo el Evangelio, dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios sería un mal juez si nos perdonara así nada más porque sí. Dios no puede perdonarte solamente porque quiera perdonarte. La única manera de que la única forma en que Él puede legalmente, sin dejar de ser justo y ser santo, perdonarte, es que alguien ya haya pagado tu deuda. Y fue alguien que ya pagó tu deuda. Y aquí está el Evangelio que tú y yo debemos predicar. Y hoy tengo el privilegio de predicar. El Evangelio consiste en lo siguiente: tú necesitas reconciliarte con Dios. Este es el mensaje que yo voy a decir. Este es el mensaje que tú le vas a decir a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Necesitas reconciliarte con Dios. No, que yo amo mucho a Diosito. Sí, pero Él no te ama a ti, porque permaneces en tus pecados. ¿Cómo? Si Dios es amor. Sí, Dios es amor, y por eso envió a Jesucristo en una cruz para morir en tu lugar. Si tú no aceptas su amor, ese amor no tiene ninguna injerencia en tu vida. La gente tiene tantos malos conceptos porque no lee la Biblia. Y la Biblia declara que somos enemigos de Dios hasta que nosotros nos humillamos y le pedimos a Dios que nos perdone por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque al que no cometió ningún pecado, al Cordero Santo y Perfecto, el único calificado para que con su sangre nos redimiera, Dios lo hizo pecado. Dios tomó tu pecado, Dios tomó tu maldad y se la puso a un santo, a un perfecto, a un limpio de corazón. Nunca tuvo ni siquiera un mal pensamiento, y todas tus mugres pensamientos y tus pecados horrorosos que te daría vergüenza que alguien pudiera ver en una pantalla, que no permitirías que ninguno de tus hijos, tus hijas o tu cónyuge pudiera ver proyectado en una pantalla, que te avergüenzan de corazón, son los que Dios imputó y puso en Cristo Jesús
Y toda la santidad de Jesús, toda la justicia de Dios, con ella te revistió. Y ahora cuando Jesús te ve, cuando Dios te ve, el Padre te mira, mira la justicia de Cristo. Ya no puede ver el pecado porque hay alguien que te ha sustituido. Y ese es el mensaje del Evangelio. El que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en Cristo Jesús la justicia de Dios. Hermano amado, reconcíliate con Jesús. Tal vez tú nunca has tenido la oportunidad de conocer a Cristo o de entregarte a Cristo, pero hoy es tu día. Yo soy un sacerdote de Dios, soy de la nación santa de Dios y vengo a declararte este mensaje. Dios ha enviado a su Hijo para reconciliarte con Él. No te distraigas, hermano. O sea, hay mucho movimiento y mucha gente se distrae, y es cuando Dios quiere tocar el corazón de las personas. No dejes perder esta oportunidad, porque tú no sabes si mañana vas a tener 24 horas más de vida para reconciliarte con Dios. Muchos en un día han perdido la lucha contra el COVID, contra la influencia y contra el virus del chango. Tú no sabes lo que te depara tu destino, pero hoy yo tengo la enorme responsabilidad y el privilegio de decirte: te ruego que te reconcilies con Dios. Te ruego, por favor, reconcíliate con Dios. Recibe el sacrificio de Cristo. Y si hay alguien en este día, yo te voy a pedir que todos cierren sus ojos, porque esto es algo personal. Si hay alguien en este día que ha sido tocado por esta palabra y se sabe pecador, si tú hoy pones tu fe en Jesucristo, dejarás de ser un simpatizante del cristianismo para llegar a ser un verdadero y una verdadera hija de Dios, un hijo de Dios, una nueva criatura en Cristo Jesús, reconciliándote con Dios por la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Creer en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué más tengo que hacer? Arrepentirte de tus pecados. Poner toda tu confianza en esa sangre derramada en la cruz del Calvario y decirle: Señor, perdóname, quiero tener paz contigo. Reconcíliame contigo. Te recibo como mi rey. Quiero ser parte de este reino, de esta nación apartada del pecado. Señor, hazme tu hijo, hazme tu hija. Y si tú quieres hacerlo, ora en este momento. Háblele tu corazón al Señor. Tú tienes una lengua, tú tienes una voz y una voluntad. Yo no quiero manipular tus emociones. Yo no quiero obligarte a repetir un rezo, una oración vacío, no sincero. Pero si hoy el Espíritu Santo que se ha movido en medio de esta alabanza y adoración está tocando tu corazón, yo te invito a decirle: Señor, perdóname. Recibo el perdón de mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Ese hombre que estaba siendo crucificado junto con Jesucristo, en sus últimos minutos de su vida, tuvo la fe para voltear y decirle al Maestro: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento ese hombre creyó en Jesucristo y creyó que Él era el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y Cristo, usando todas las últimas fuerzas de su vida, palabra por palabra, aliento por aliento, volteó y le dijo: de cierto te digo que
en el paraíso. Cada palabra que un crucificado dice, la dice tomando un doloroso respiro porque no tiene oxígeno casi. Porque cada respiración es un martirio y Jesucristo se tomó el tiempo de contestarle y de decirle: hoy te digo con toda certeza que hoy, cuando mueras, estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú más de vida y oportunidades de escuchar este evangelio, pero tú que estás escuchando este evangelio por el internet o aquí en este lugar, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, te suplico que te reconcilies con Dios. Y si así es, levanta tu mano y dile: Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi maldad. Creo en la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Dile así a tu Señor, a tu nuevo Señor: me rindo a ti, Rey. Gobierna en mi vida. Gobierna en mi corazón, Señor. Gobierna en mí, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. Si alguien quiere platicar conmigo al final, aquí vamos a estar, vamos a comer, pero aquí estoy para servirles. Cualquier pregunta, cualquier duda o reclamo, se vale, ¿verdad? A lo mejor dije algo que lo ofendió, le puedo explicar con mucho gusto. Amén. Aquí no estamos para ofender a ninguna religión, solo estamos para alabar a nuestro Dios y declarar lo que la palabra de Dios dice. Amén. Que Dios me los bendiga mucho.